Bien, hermanos, en este siguiente tema vamos a aclarar cuál es el yugo pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, del que habla el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15. Título del siguiente tema es El yugo pesado y el yugo ligero para cumplir la ley de Moisés. Dios Padre bendito, Rey eterno, le alabamos, mi Dios, le bendecimos, le glorificamos, le honramos, Dios todopoderoso. Estamos muy agradecidos por toda esa palabra, esa luz y verdad que usted nos ha dado. Ayúdenos, Padre eterno, y guíenos, por favor, se lo suplicamos. En el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Dios Yeshua, le suplicamos que nos guíe y nos dirija a lo largo de todo este estudio, y que todas las personas que reciban este estudio reciban su palabra, su luz y su verdad. Le pedimos todo, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, vamos a comenzar directamente con las citas. En Hechos capítulo 15, en el verso 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La secta de los fariseos se levantó diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero vea quiénes están diciendo esto. La secta de los fariseos. La secta de los fariseos está diciendo que deben guardar la ley de Moisés. Pero si esto lo están pidiendo ellos, es porque quieren que la ley de Moisés se guarde a la manera de ellos, a la manera de la secta de los fariseos. Y guardar la ley así es tentar a Dios. Y eso es el yugo pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, que de hecho es lo que les dice el apóstol Pedro ahí mismo en el verso 10. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vea a quién le está diciendo esto el apóstol Pedro. Ya lo vimos en el contexto, a la secta de los fariseos. Y en el verso 7 vemos que el que está hablando es el apóstol Pedro. Y en el verso 5 ya vimos a quienes les está hablando y quiénes son los que piden que se guarde la ley de Moisés. Repito, es a ellos a los que el apóstol Pedro les dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo pesado y difícil que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo es cumplir la ley de Moisés a la manera de la secta de los fariseos. Pero no se nos olvide que hay un yugo fácil y una carga ligera que Cristo nos pide que llevemos. Y ese yugo fácil y carga ligera es precisamente cumplir la ley de Moisés con la ley de Cristo. Este es el yugo que nos pide Cristo que llevemos. Dice en Mateo, en el capítulo 11, en los versos 29 y 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos pide que llevemos sobre nosotros este yugo que es fácil y carga que es ligera. Y por favor, no esté pensando que cargar su cruz, como lo dicen, o llevar este yugo que nos pide Cristo es aguantar a su esposo o a su esposa que la golpea y que la maltrata. Ni tampoco esté pensando que es aguantar a sus hijos que usted mismo educó mal. Entienda que todos estos males son solo consecuencias de sus actos. A su esposo o a su esposa, usted mismo la eligió. Dios no se lo eligió a usted. Y a sus hijos, usted los educó mal. Esto, repito, solo es consecuencia de sus actos. Esto no es la cruz que le tocó cargar, como dicen, ni es el yugo que Cristo nos pide que llevemos. El yugo que Cristo nos pide que llevemos es precisamente cumplir la ley de Moisés a su manera, a la manera de Cristo, que es con su ley, con la ley de Cristo. Es por esto que existe
un yugo fácil y ligero y un yugo pesado y difícil. Son dos yugos para cumplir la misma ley, la ley que Dios dio por medio de Moisés. Cumplir la ley de Moisés a la manera de la secta de los fariseos es el yugo pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y cumplir la ley de Moisés a la manera de Cristo es el yugo fácil y carga ligera, porque acerca de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, Dios mismo nos dice en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es Deuteronomio, es la ley de Moisés lo que estamos leyendo. Y ahí Dios dice estos mandamientos de Deuteronomio, de la ley de Moisés, dice que yo te ordeno hoy, no son difíciles ni están lejos. Dice el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cumplir estos mandamientos de la ley de Moisés no pueden ser el yugo pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, que es del yugo del que habla el apóstol Pedro en Hechos 15. Cumplir los mandamientos que Dios dice que no son difíciles y que están en Deuteronomio, que es la ley de Moisés. Cumplir la ley de Moisés no puede ser el yugo del que habla el apóstol Pedro en Hechos 15, porque Dios dice que no son difíciles de cumplir esos mandamientos y que están muy cerca de ti para que los cumplas. Si en Hechos 15 el apóstol Pedro solo hablara de cumplir la ley de Moisés, no a la manera de la secta de los fariseos, si solo hablara de cumplir la ley de Moisés, estaría contradiciendo a Dios si Pedro dice que cumplir la ley de Moisés es un yugo pesado que ni nuestros padres han podido llevar. Estaría contradiciendo a Dios porque Dios dice que esos mandamientos de la ley de Moisés no son difíciles ni están lejos. Y dice que muy cerca están para que los cumplamos. Toda la diferencia la hace el que Pedro le esté hablando a la secta de los fariseos y que sea la secta de los fariseos la que diga que tienen que cumplir la ley de Moisés. Por supuesto, ellos hablan de que se cumpla a su manera, pero no solo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto dice que la ley de Moisés no es difícil de cumplir, también lo dice el Nuevo Testamento. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3, dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí habla de guardar los mandamientos de Dios, no los mandamientos de la ley de Cristo. Ahí dice de Dios. Guardar los mandamientos de Dios, dice, no son gravosos, y la palabra griega que tradujeron como gravoso es varus, palabra que significa pesado. Entonces la Biblia y Dios mismo nos dicen que los mandamientos de Dios que están en la ley de Moisés, que es Deuteronomio, guardar esos mandamientos que Dios nos ordena hoy, en ese momento, dice, no son difíciles. Y en Primera de Juan vemos que dice que no son pesados. Repito, con esto, cumplir la ley de Moisés no puede ser el yugo difícil y pesado. Lo pesado y difícil es cómo se cumple la ley de Moisés, a la manera de quién. Si se cumple a la manera de la secta de los fariseos, eso sí es un yugo difícil y pesado. Pero cumplir la ley de Moisés con la ley de Cristo, a la manera de Cristo, ese es un yugo fácil y una carga ligera. En toda la Biblia no hay una sola cita donde a guardar la ley de Dios o a guardar la ley de Moisés se le llame esclavitud. Y aclaro esto porque se toman de las citas de Gálatas capítulo 4, de los versos 22 al 24 más o menos. Se toman de ahí para decir que somos esclavos porque somos hijos de Agar. En estos versos habla de Sara y de Agar, y una es la libre y la otra es la esclava. Se toman de esto para decir que los que cumplimos la ley o los mandamientos
dados en el monte Sinaí, estamos en esclavitud, y que somos hijos de Agar, la esclava, y que por eso estamos en esclavitud, porque somos hijos de la esclava. Pero no, vea bien ahí en Gálatas 4, en el verso 25, habla claramente de los árabes como hijos de Agar. Y ahí sí no mete el problema de que yo no puedo ser israelita ni hebreo, ¿verdad? Ahí sí podemos ser árabes. Y ahí sí nos mandan a la esclavitud. Qué conveniente, ¿verdad? Y la esclavitud del monte Sinaí, de la que habla ahí, se refiere a quienes se esclavizan a seguir en el cumplimiento de la ley de Moisés, como en el antiguo pacto. A esa esclavitud se refiere, que es una esclavitud en la que tienes que estar cumpliendo la ley de Moisés, escrita desde un libro y escrita desde las tablas de piedra. Estás en esclavitud a eso porque no quieres avanzar al nuevo pacto, donde vas a cumplir la ley de Moisés, pero escrita desde las tablas de carne del corazón y grabada en nuestra mente. La esclavitud es de quienes antes que creer en Cristo como mediador del nuevo pacto, prefieren esclavizarse al antiguo pacto y seguir cumpliendo la ley escrita desde la Torá, desde un libro y desde las tablas de piedra. Todo porque no quieren creer en Cristo. Si no creen en Cristo, no pueden entrar en el nuevo pacto porque Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, donde la ley igual se cumple, pero ya no escrita de un libro ni de tablas de piedra, sino que se cumple ahora escrita desde las tablas de carne del corazón y desde la mente. Pero cumplir la ley de Moisés no es esclavitud. En ningún lado en la Biblia dice eso. Repito, la esclavitud es como cumples la ley, bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto. Y el antiguo pacto es claro que se dio en el monte Sinaí. Pero vuelvo a repetir, en ningún lado en la Biblia no hay una sola cita que diga que cumplir la ley de Dios dada por Moisés sea esclavitud. Este es el punto. Cumplir la ley de Dios dada por Moisés nunca será esclavitud, porque Dios no dio una ley para esclavos. Y la ley de Moisés la dio Dios. Cumplir la ley de Dios nunca será esclavitud y siempre será obediencia. Guardar la ley de Moisés a la manera de la secta de los fariseos sí es un yugo pesado y difícil que nadie ha podido llevar. Y además es tentar a Dios, como lo dice y lo leímos en Hechos capítulo 15, verso 10. Y en Mateo capítulo 23, verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí están las cargas pesadas y difíciles, es el yugo pesado y difícil de llevar. Y dice que ellos eso no lo quieren mover ni con un dedo. Y en los versos 1 al 3 podemos ver a quienes se les está hablando. Dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí está a quienes les está hablando, a los fariseos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es necesario interpretar correctamente el verso 3. Todo lo que les digan los escribas y fariseos que guarden de la ley de Moisés, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. No guarden los mandamientos de los fariseos, los que dicen los fariseos, pero lo que les digan ellos de la ley de Moisés, eso sí guárdenlo y háganlo, porque ellos se sientan en los estudios de la ley de Moisés, por lo que sí saben qué pide que se haga la ley de Moisés. Pero a eso ellos añaden muchos mandamientos de hombres que son los que no deben hacer. Y de hecho, las obras de los fariseos están ahí mismo en los siguientes versos, de los versos desde el 4 hasta el verso 8. Ya leímos el 4, voy a leer del 5 al 8. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas,
y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que se os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí están sus obras, las que no debemos hacer, porque dice, ustedes no hagan sus obras. No quieran ser llamados rabí como ellos. Dice, ustedes no quieran que se les llamen rabí. Ellos sí hacen eso, esas son sus obras. Son sus obras que ustedes no deben hacer. No aten cargas pesadas y difíciles de llevar en los hombres, no ensanchen sus filacterias, ni extiendan los flecos de sus mantos. No amen los primeros asientos en las cenas, ni las primeras sillas en las sinagogas. Repito, todo esto son las obras de los fariseos que no debemos hacer. Pero lo que les dicen que guarden de la ley de Moisés, eso sí, guárdenlo y háganlo. ¿Y qué es lo que dicen y no hacen los fariseos? Bueno, ellos dicen que hay que ser justos, que hay que ser misericordiosos y que debemos tener fe. Esto es lo que dicen, pero no lo hacen. Lo dice ahí mismo en Mateo 23. Más adelante, en el verso 23, dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Ahí está lo que no están cumpliendo de la ley. Ellos, los fariseos, no están cumpliendo la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diezman lo que tienen que diezmar, pero no hacen lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Aquí dice que no hacen esto de la ley. Esto es lo que dicen, pero no hacen de la ley. Y era necesario hacer esto sin dejar de diezmar. Versos 24 al 25 dice, «Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Otras de las cosas que dicen pero no hacen. Ellos están por dentro llenos de robo y de injusticia, y dicen y enseñan que no robes y que seas justo. Esto también es de lo que dicen pero no hacen, porque ellos sí roban y sí son injustos. Aquí lo dice. Entonces lo que ellos dijeren que practiques la justicia y que no robes, eso guárdalo y hazlo, pero no hagas conforme a sus obras. Porque ellos dicen que practiques la justicia y que no robes, pero ellos están llenos de robo y de injusticia. Esto es lo que dicen y no hacen. Y a todo esto hay que añadir que Cristo les pide a sus discípulos que se cuiden de la doctrina de los fariseos. Dice en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos es enseñar a cumplir la ley de Moisés, por supuesto, a su manera, a la manera de los fariseos. Esa es su doctrina, enseñar la ley de Moisés a su manera. Y cumplir la ley de Moisés a la manera de los fariseos, ya lo vimos, es lo que es un yugo pesado y difícil que nadie nunca ha podido llevar. Ese es el yugo del que habla Pedro en Hechos capítulo 15, donde claramente ya vimos ahí en Hechos 15, en el verso 5, que Pedro le está hablando a la secta de los fariseos. En resumen, lo que hace el yugo pesado y carga difícil que viene de los fariseos es una ley judía, la halajá, que dicen que es una ley oral dada solo a unos pocos, pero si era una ley para cumplir todos, ¿por qué se le dio solo a unos pocos? No tiene sentido. Ellos dicen que porque solo unos pocos eran dignos, pero no tiene sentido que se les diera solo a unos pocos una ley que debería ser para todos. Y si no es para todos y solo es para unos pocos, bueno, pues que solo esos pocos cumplan esa ley oral. Pero para cubrir esto,
es en donde meten la cábala y es en donde dicen que son enseñanzas de la boca al oído y solo para unos pocos. Pues si es enseñanza solo para unos pocos, pues que solo sea para esos pocos, porque a nosotros las cosas grandes y ocultas a nosotros no las revela Dios, así está escrito. No nos las revela la cábala, ni el judaísmo, ni los midrashim, ni el Talmud, no, nos la revela Dios. En la cábala, los midrashim y el Talmud, ahí es donde precisamente está el yugo pesado, que tiene muchos mandamientos de hombres, de sus sabios rabinos, desde el mandamiento de estudiar la Torá por parashá, hasta estudiarla por 4 niveles de interpretación y con la interpretación de sus sabios rabinos, que es lo que está en esos libros que acabamos de mencionar. Guardar la ley de Dios que dio por medio de Moisés a la manera de Cristo y con la ley de Cristo, esta es la forma correcta de cumplir la ley de Moisés. Porque aunque por medio de Moisés la ley fue dada, la gracia y la verdad de cómo cumplir, enseñar, aprender e interpretar la ley de Moisés, la verdad de esto vino por medio de Cristo. Lo dice Juan capítulo 1, verso 17. Entonces repito, cumplir la ley de Dios dada por Moisés a la manera que nos enseña Cristo, esa es una forma fácil. Ese es el yugo fácil y la carga ligera. Y cumplir la ley de Dios dada por Moisés a la manera de la secta de los fariseos, ese es el yugo difícil y la carga pesada. Hermano, hasta aquí terminamos este tema. Que Dios le bendiga y le guarde.